Esta herramienta se llama Gamma. Voy a omitir el enunciado, ¿no?, que voy a continuación a mencionar, que es, sé que muchos ya la han utilizado, pero por aquellos que no, que todavía utilizamos PowerPoint o Canva, aunque PowerPoint está, como todas las herramientas, les digo, impulsadas por inteligencia artificial, y Canva está haciendo cosas extraordinarias. Esta es una aplicación que con inteligencia artificial nos permite generar nuestras presentaciones en cuestión de segundos. Obviamente con una información que ustedes tienen que curar antes. O sea, les voy a mostrar ya cuando empecemos con todo lo práctico cómo utilizar estas herramientas. Bien, esta es la charla Los retos de la humanidad en la era de la IA. Cada civilización es recordada por el conocimiento que preservó. En mi caso, presento también lo que es mi persona. Soy bibliotecaria de profesión, y ustedes se preguntarán, para guardar libros se estudia. Bueno, pues no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a preservar todas aquellos documentos que contienen el conocimiento humano. Entonces estamos tan ligados los bibliotecarios a lo que es la información, que justamente es a la parte que me trajo a estar frente a ustedes, ¿no?, y a poder entender ahora esta nueva forma en la que la información se manifiesta, que son los algoritmos, que son los datos, y tratar de entenderlo, porque a final de cuentas esa es la parte que me corresponde a mí. Yo como bibliotecario tengo muchos tipos de usuarios. Por ejemplo, en la Universidad Michoacana donde trabajo, tengo usuarios que son alumnos, tengo usuarios que son profesores de estos alumnos, tengo profesores investigadores. El día de mañana empezamos con justamente un curso introductorio a coordinadores de posgrados. Entonces, todos ellos son mis usuarios, ¿no? Yo necesito investigar y necesito saber cuáles son las necesidades de información de mis usuarios, y en este caso las conecto directamente con la inteligencia artificial. También he dado cursos para archivistas, bueno, y ahora estoy frente a ustedes, pero justamente bajo esta figura, ¿no?, bajo la figura de bibliotecario referencista en inteligencia artificial. Somos la primera generación en la historia humana que puede transferir conocimiento a una máquina. Hicimos muchas cosas, tuvieron que pasar muchos siglos para que llegáramos a ver el sueño, por ejemplo, de Alan Turing, de la primera programadora mujer Ava, quien generó los primeros planos de una computadora, Babbage. Entonces, todos ellos hace siglos soñaron, pensaron, visionaron la inteligencia artificial, la programación que hoy vemos, y hoy la tenemos aquí, ¿no? O sea, se visionó. Alan Turing fue uno de los primeros que hablaba acerca de una máquina inteligente. Y pues ya estamos aquí, ¿no? Tuvieron que pasar muchísimos años para que pudiéramos ver este fenómeno, que es el mayor, creo yo, invento tecnológico. La pregunta no es si la IA nos va a reemplazar. Esta pregunta, hace 3 años que empecé yo capacitando, me hacían mucho esta pregunta. Y me decían, bueno, es que, bueno, ¿y nos va a reemplazar? Pues mi pensamiento evolucionó. O sea, todo tiene que estar evolucionando y rápidamente. Esta información que yo tengo puede cambiar en cuestión de horas, de segundos. Hay un exceso de acceso de información y hay un exceso de información. Entonces, todo se desactualiza en cuestión de minutos, de días, de semanas.
Y pues también nosotros que estamos interactuando con esta información, obviamente evolucionamos nuestro pensamiento del antes a la hora. Y hemos estado vivenciando lo que es el crecimiento o la evolución de la inteligencia artificial. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, digamos, con la vacuna, ¿no? Cuando nos pusimos la vacuna estábamos muy apurados por detener, vamos, la enfermedad, el problema. El chiste es que años después es que nos damos cuenta de las consecuencias de la vacuna. Pues es igual, pero con la inteligencia artificial. No, o sea, la inteligencia artificial en 2019, 2020 es cuando comienza todo este boom. A partir de esta fecha para acá, la cosa ha sido increíble. O sea, la rapidez con la que se han generado las herramientas, la competencia que a la que se han enfrentado todas estas grandes empresas que comercializan con el conocimiento humano, con la información, pues nos ha llevado hasta donde estamos. O sea, es algo imparable hasta ahorita. Entonces, dentro de todo esto, no es ya si nos va a reemplazar. Por lo pronto, vamos a trabajar solo con el concepto de inteligencia artificial que tenemos ahorita, que es la inteligencia artificial débil. Ya irán reconociendo este tipo de términos. Inteligencia artificial débil, aquella que nosotros podemos utilizar, aquella a la cual nosotros le podemos dar una indicación, un prompt, y que nos permite evolucionar a nosotros. ¿Sí? No junto con ella junto a nosotros, digamos así, porque a final de cuentas, el ser humano, y sigo creyéndolo desde el primer día que empecé a dar una alfabetización informacional acerca de este tema, el ser humano obviamente tiene que estar por encima de las decisiones de una inteligencia artificial, y tiene que estar, se multiplica el conocimiento humano. No se multiplica el conocimiento de la inteligencia artificial, sino el conocimiento humano. Y sin el humano no puede darse este milagro, porque parece milagroso, pero les iré explicando poco a poco cómo es que la inteligencia artificial logra hacer lo que hace. Noah Harari, ¿quién es Noah Harari? Los que me conocen saben que soy... me gusta mucho la manera en la que Noah Harari piensa acerca del ser humano, de su historia, de su camino, porque une varias cosas dentro de su diálogo, ¿no? Une lo que es la información, une la historia, es historiador, une la tecnología, une, que ya les dije, la información, y entonces todo esto nos da un contexto para ver e identificar al ser humano en su momento ahora, ¿no? Con la inteligencia artificial, cómo pueden cambiar las cosas, nos da una serie de predicciones acerca de lo que puede pasar. Entonces, también me gusta mucho porque Noah Harari al principio, hace años, cuando empieza a hacer sus primeras predicciones, pues va evolucionando todo este concepto que él tiene. Bueno, él es historiador y entonces va viendo la evolución del ser humano y cómo toma las tecnologías el ser humano. ¿Y para qué? Para hacer una mejor forma de vida para todos los seres humanos. Pero dentro de esto sabemos que las tecnologías no son democráticas, ¿sí? Pero bueno, a pesar de todo eso, Noah Harari nos da un enfoque global de lo que está pasando con el ser humano, aunque él afirma que la inteligencia artificial es algo increíble. También dice que si nosotros no nos damos, no ponemos de nuestra parte, en vez de ser una oportunidad, va a ser la más grande de las amenazas a la que nos hemos podido enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Noah Harari, a pesar de la ingente cantidad de información que tenemos a nuestra disposición, está ahí en nuestros celulares, está ahí en nuestras computadoras, está ahí en nuestras Alexas, está ahí en Netflix. Somos tan susceptibles a la fantasía y el delirio como nuestros antepasados más lejanos.
Imagínense nada más con tanta información, podemos ser tan susceptibles como nuestros antepasados más lejanos, pero ahora tenemos más acceso a todo esta cantidad de información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inteligencia humana más inteligencia artificial. Hace tiempo que dejé de hacer versus, ¿no? Inteligencia humana versus inteligencia artificial. Aún así, vamos a hacer un FODA en esta interacción, porque necesitamos partir justamente de una realidad, ¿no? Necesitan ustedes entender que la inteligencia artificial es un aliado, no es un enemigo, porque la inteligencia artificial no tiene nada de inteligencia humana. Bueno, sí, sus modelos se basan justamente en la manera en la que nuestras redes neuronales funcionan, pero sigue siendo algoritmos, sigue siendo una predicción estadística, lo que es la inteligencia artificial, y tenemos que desmitificarla. ¿Qué es la inteligencia humana? Primero hay que recordar un poco. Es la capacidad mental que tiene una persona de razonar, comprender, aprender de la experiencia, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Crear o aplicar conocimientos. Abarca diversas habilidades cognitivas como la lógica, la memoria, la percepción, el lenguaje y la capacidad de planificar, entre muchísimas otras cosas. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial como definición? Es un conjunto de teorías y técnicas para desarrollar sistemas capaces de realizar tareas como si fueran hechas por humanos, que solamente un humano con inteligencia podría llegar a lograr, ¿no? Es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Estas preguntas las voy a realizar al final, ¿sí? O sea, ¿qué tanto entendemos de inteligencia artificial? Sabemos que ya está aquí con nosotros, pero bueno, lo vamos a preguntar al final de la presentación para ahorita darle continuidad y seguimiento. Les digo, uno va aprendiendo, ¿verdad? La inteligencia artificial ya está aquí y tiene muchísimo con nosotros. Obviamente no va a esperar por nosotros, ya no lo hizo. La inteligencia artificial no es ficción, vamos, la conocimos como ficción. Yo siempre pongo mucho estos ejemplos de Matrix, de Skynet, ¿no? Es complejo porque lo visionamos, pero cuando lo visionamos como como algo negativo, como algo que venía versus nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y bueno, la inteligencia artificial no es una ficción, no es ciencia ficción, es una ciencia ya cotidiana. Mientras debatimos si usarlo o no, el resto del mundo ya la integró y la está implementando y perfeccionando. Simples ejemplos, pero que están marcando el cambio, ¿no? Están generando un cambio geográfico, económico, sin precedentes. Por ejemplo, en la salud. En países avanzados, la IA ya está tomando decisiones sobre tratamientos médicos y análisis clínicos. En cuanto a la movilidad, pues ya sabemos de los autos Tesla, ¿no? Y también las noticias que han tenido accidentes, sí, pero siguen siendo vehículos autónomos y sistemas de transporte inteligente que operan mientras nosotros seguimos debatiendo si la usamos o no aquí en México. Y lo sé porque estoy justamente en esa parte donde hay que crear la normativa para el uso, ya que trabajo para la Universidad Michoacana, y aquí es donde se generan la base, ¿no?, del conocimiento, del pensamiento crítico de la sociedad mexicana. ¿Y qué está haciendo también la inteligencia artificial? Está revolucionando la educación. La IA enseña matemáticas, personaliza el aprendizaje mientras nos preguntamos si deberíamos adoptarla. Es que este es un tema muy
muy susceptible. Mientras nosotros sigamos viendo a la inteligencia artificial como algo más parecido a lo humano que a lo tecnológico, siempre vamos a ver el lado competitivo. Y entonces, con esta presentación nos vamos a dar cuenta que no habría manera en la que el ser humano podría competir con la inteligencia artificial, pero no hay manera en la que la inteligencia artificial pueda avanzar sola. O sea, a final de cuentas nosotros somos quienes cargamos el algoritmo, el prompt, la pregunta, pero lo que nos da como herramienta es una cosa maravillosa. La pregunta ya no es ¿debemos usarla?, sino cómo vamos a hacerlo con dignidad, equidad y soberanía. Porque ignorarla no hará que desaparezca, pero comprenderla puede hacer que sea una aliada. ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo con dignidad. El año pasado yo vi docentes y la verdad es que les admiro mucho, les respeto mucho. Vi docentes, no sé si por aquí andará la maestra o le habrá tocado en el curso de noviembre, que yo les pedí que generaran cuentas de ChatGPT. Y entonces la maestra no podía y era una frustración porque justamente en la virtualidad se les puede alcanzar, pero no físicamente. Y me decía la maestra, es que no puedo, pero yo quiero. Y recuerdo que le dije, maestra, es que dígale a su nieto. Y al final la maestra muy contenta me dijo, le dije a mi nieto, dice, y mi hijo también me ayudó y ya tengo mi cuenta. De verdad, qué bueno, ¿no? Hay un alcance para que todos podamos trabajar con esta herramienta, porque lo que tienen los docentes es que tienen toda la base del conocimiento. Y la base del conocimiento nos sirve para fabricar estas instrucciones, estas indicaciones que nos van a ayudar a que la inteligencia artificial haga las cosas de manera correcta. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar una equidad. ¿Sí? Yo como docente, tenga la edad que tenga, mientras sepa utilizar la tecnología mínima, voy a poder exponenciar y voy a poder ahorrar tiempo para las cosas esenciales que son las humanas, ¿no? Bien, ignorarla no va a hacer que desaparezca. Créanme que lo han intentado, ¿no? Han intentado ignorarla desde que el 2020 la UNESCO dice que todos los países tienen que empezar a prepararse para la implementación de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. O sea, sí se hacen, ¿no?, los estudios y se hace la preparación, que por cierto traigo datos aquí acerca de esa preparación. ¿Por qué? Porque la tecnología no se puede aplicar si no tenemos un medio, una infraestructura. Yo les podría decir, no, pues es que quiero darles el curso, pero si ustedes no tienen la manera de escucharme, de verme, no hay forma, ¿sí? Entonces había que hacer un análisis de cómo estaba México si estaba México preparado para enfrentar lo que es lo que se necesita para la inteligencia artificial. Y pues de cierta manera, y lo digo muy, muy críticamente, ¿sí? Se ignoró por mucho tiempo porque era algo, no había mucha información, era algo desconocido. Si simplemente lo que es la brecha digital no ha desaparecido. Ahora imagínense nada más una tecnología que, aparte de que necesitaba que pasáramos la brecha digital, necesitaba muchas otras cosas más, era mejor ignorarla. Pero todo esto nos alcanzó. O sea, tenemos años ignorándola y ahorita nos alcanzó. Por eso les comento que estamos generando este ejercicio, y este es uno de los ejercicios más increíbles. ¿Por qué? Porque tal vez México no tenga la mejor de las infraestructuras, ¿no?, como la tiene el primer mundo. Pero ¿qué tiene? México tiene a su gente, México tiene las ganas de aprender, México tiene la Secretaría de Educación, aunque no lo crean, esta estructura tan enorme, esta plataforma puede hacer la diferencia entre la NEM y el codiseño más la inteligencia artificial. Vamos a hacer una revolución de las escuelas, pero en positivo vamos, ¿no? Y bueno, ya no estamos debatiendo si utilizarlo o no, ahorita ya se nos hizo tarde. ¿Por qué? Porque esto es lo que está marcando la diferencia entre las economías también.
Entonces, no, si todavía hay personas que evitan que se utilice, por ejemplo, la calculadora. O sea, vamos a enseñarles a utilizarla, pero que la utilicen a final de cuentas. Vamos a comprender la inteligencia artificial. No va a desaparecer, pero vamos a comprenderla. Vamos a hacerla nuestra herramienta preferida, nuestra aliada. No es un cambio tecnológico, es una transición civilizatoria. Y en esta transición, quienes no se alfabeticen digitalmente, mediáticamente, van a quedar fuera del mercado laboral. De todo, del sistema de salud, de aprendizaje autónomo, de ciudadanía activa. O sea, ya todo está sumándose a la inteligencia artificial. Y tiene 5 años en esto, entonces ya vamos tarde. Realidades que parecen ficción, ¿sí? Ya no parecen tanta ficción, ¿verdad? Hospitales con IA diagnóstica, ya lo veíamos. En Estados Unidos ya utilizan IA diagnóstica como Watson de IBM, que analiza millones de expedientes clínicos, artículos científicos y biomarcadores para sugerir diagnósticos en segundos. Aquí es donde les digo que hay que aprender, hay que ser autocríticos, ¿no? Como ser humano, ¿cuál es mi limitante? Tengo una limitante, en cuanto a todos los datos que puedo almacenar, claro que sí, pero existe una herramienta que yo puedo utilizar para. ¿Qué está pasando en China? Vigilancia predictiva. Nosotros vamos a entender la inteligencia artificial de una manera muy crítica, ¿sí? Pensamiento crítico ante todo, porque tenemos que normar el uso de la inteligencia artificial. Nosotros estamos en manos de todas estas grandes compañías que generan estas herramientas de inteligencia artificial y se quedan con todos los datos de lo que generamos nosotros en nuestra interacción con ellas. Y qué complicado es cuando vemos, por ejemplo, una vigilancia predictiva en China, que tiene ciudades con esta vigilancia basada en IA que anticipa delitos antes de que ocurran. Bueno, tipo película Minority Report, algunos que son muy jóvenes pues ya no se anclan a esta película, pero ¿qué pasaba en esta película? Había videntes que hacían una predicción acerca de delitos que se cometían, entonces iba una policía y antes de que se cometiera el delito, encarcelaba al individuo. Entonces, antes del delito, pues más o menos, ¿no? Hay un caso de un juez que se estudió ya hace años, porque la IA les digo que ya tiene camino con nosotros, y entonces había un software predictivo, y este software predictivo pues tomó una decisión y el juez validó la decisión del software y una persona entró a la cárcel. El problema con todo esto es que luego se demandó porque en el estudio que se hizo del software, el software tenía sesgos de origen. ¿Qué quiere decir? Las personas que habían alimentado la herramienta, metido las métricas, todo esto, digamos que sesgaron de una manera... o sea, sin querer, sesgaron la herramienta. ¿Y qué fue lo que pasó? El juez no sabía utilizar la información resultante de esta herramienta. Por eso es importante que ustedes como docentes sepan utilizarla, porque sus alumnos las van a utilizar. Y ustedes tienen que enseñarles a utilizarla, si no vamos a hacer muchos jueces emitiendo veredictos sin entender lo que nos está arrojando la herramienta. IA en la educación. Cuando comencé todo esto de los cursos de inteligencia artificial, lo recuerdo así, ¿no? Fue un día en que presenté una ponencia y esta ponencia era una evaluación de lo que los dos grandes referentes de universidades hacían aquí en México. Una es el Tecnológico Monterrey y otra es la UNAM. Y entonces era muy curioso, porque en aquel entonces sí había ya un doctorado en inteligencia artificial, una maestría en inteligencia artificial, pero la tendencia que se fue viendo es que más bien la inteligencia artificial empezó a aplicarse a todas las ciencias.
Es más, ahorita está aplicada a todo, hasta las ciencias sociales, está aplicada a las bellas artes, está a todo, ¿no? La inteligencia artificial tiene una característica que es que entra sin que nos demos cuenta, ¿no? Y puede ser mala, puede ser buena, sí, todo depende, porque sigue siendo una herramienta, ¿no? Y mientras todo dependa del ser humano, pues tenemos que tener cuidado. Y ahora, chéquense nada más, Corea del Sur, Finlandia y muchas otras más ya integran en sus clases de educación de preescolar el uso de inteligencia artificial, ¿no? Todas estas plataformas gamificadas, todo entonces estamos hablando de que en 5 años el discurso que se daba por las grandes universidades, ¿no? De México ya cambió completamente también. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más maestrías, ahora ya hay inteligencia artificial aplicada a cada una de las carreras. Hacia allá vamos, definitivamente. IA en empresas. Empresas tecnológicas en Europa implementan IA para contrataciones. Aquí vamos de nuevo. O sea, hay ciertas cosas que no se le pueden dejar a la inteligencia artificial, como la toma de decisiones. O sea, justamente puedes utilizarla como herramienta, pero para toma de decisiones finales, no. Y todo esto ya está pasando. Y nosotros todavía en México seguimos debatiendo si utilizarla o no. Bien, esta es otra palabra que vamos a estar escuchando mucho, lo que es un algoritmo. Por eso hay que explicarlo para entenderlo. Un algoritmo en IA. Conjunto de instrucciones o reglas que le dicen a un programa de computadora cómo realizar una tarea específica, cómo aprender de los datos, tomar decisiones. Vamos a pensar en ello como una receta para que la inteligencia artificial haga algo, ¿no? El algoritmo le dice qué ingredientes, que son todos los datos, usar y en qué orden realizar cada uno de los pasos para llegar a un resultado. Por ejemplo, un algoritmo puede ser diseñado para identificar perros en fotos, predecir el clima o recomendarte una película. Bien, un pequeño ejemplo. ¿Qué es la inteligencia humana y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia humana. Una simulación, aún no llega a réplica. Aunque ya hay investigación en sitio, quiere decir, ya hay microchips en el cerebro humano, ¿sí? Entonces, si antes, cuando no era tan invasivo todo esto de la inteligencia artificial, todo lo que no se logró hacer imaginando por fuera, ahora imagínense cuando los datos vengan del sitio. Vamos a hacer una práctica comparativa. Por ejemplo, el proceso de reconocimiento de voz. ¿Qué hace el cerebro humano? Pues una de tantas cosas que hace es que aprende con práctica auditiva, ¿no? Escucha la voz de su mamá. ¿Qué hace una red neuronal artificial? Es entrenada con miles de audios. Ok, el proceso de identificación de patrones. El cerebro humano aprende con las experiencias y la red neuronal aprende con millones de datos. Proceso de corrección de errores. El cerebro humano, retroalimentación emocional, por decirlo así, ¿no? Algunas veces sí hacemos correcciones de errores. Pero ¿qué hace una red neuronal artificial? Ajusta sobre sus pesos. Vamos a ver un ejercicio justamente sobre esto, que es un ajuste sobre sus pesos. Quiere decir que a veces le da más valor a una palabra que a otra palabra. Y entonces, cuando se equivoca, ajusta su peso. No importa si no se equivoca. La inteligencia artificial siempre va ajustando pesos para hacerlo mejor la próxima vez. Ejemplo concreto. Dice, una niña aprende a reconocer un gato por experiencia y emoción, ¿no? O sea, ya sea una experiencia buena o mala. A mí cuando era niña un gato me arañó y entonces yo crecí, yo decía, no quiero gatos, yo quiero perritos, ¿sí? Pero aún así están muy bonitos de chiquitos. Entonces, una red neuronal aprende a reconocer gatos tras procesar 1 millón de imágenes etiquetadas como gatos. Estos son ejemplos muy generales, ¿no? Existen, como les había comentado,
tipos de inteligencia artificial, pero uno de ellos es con el que vivimos y los otros dos son ficticios y esperemos nunca llegar a ello. La inteligencia artificial se clasifica en diferentes categorías. Por ejemplo, la que nosotros vivimos hoy, la IA débil o estrecha, también conocida como guía de propósito específico, es la forma de IA que existe con nosotros, ¿no? Todo, desde lo más increíble hasta lo más básico como nuestra Alexa, caben dentro de la IA débil. Está diseñada y entrenada para una tarea específica, no tiene conciencia, emociones o una comprensión general del mundo. Es una herramienta, simplemente. Ejemplo, pues nuestros asistentes virtuales. Todos hemos convivido con la inteligencia artificial. Aquí es la parte donde yo les preguntaba si habían convivido con la inteligencia artificial y algunos maestros decían, no, yo nunca. ¿No? Pues sí, en Siri, Alexa, nuestro asistente de Google, en nuestras aplicaciones bancarias, ¿no? El ID Face, sistemas de recomendaciones, ahí tenemos Netflix, Amazon. Antes yo decía, bueno, pues es mágico, sabe qué es lo que me gusta. No, nosotros le damos toda la información a las herramientas. Cuando le damos una manita hacia arriba, un dedito hacia arriba a Netflix ya sabe nuestros datos y qué recomendarnos. Cuando Amazon nos muestra cosas que nosotros ni siquiera creíamos que necesitábamos y necesitamos en ese momento que las vemos, pues no es magia, ¿no? Todo esto es parte de la inteligencia artificial. Reconocimiento facial y de voz, filtros de spam, IAs de juego, IAs de juegos. Ya habíamos hablado de los sistemas diagnósticos, ¿no? Los médicos y la maravilla que son los Tesla, los autos autónomos. Ahora también las limitaciones. No puede realizar tareas fuera de su programación. Carece de la capacidad de aprender por sí misma, o transferir conocimiento de un dominio a otro. Pero quedamos que sí, sí es una forma de aprender sobre su peso, sí, pero no aprende como el ser humano, digamos. Y entonces tenemos de este otro lado la IA general. AGI es una forma teórica y de verdad que alucina uno con esto porque justamente sería como Skynet, ¿no? Es de IA que poseería capacidades cognitivas humanas. O sea, significa que podría entender, aprender y aplicar su inteligencia a cualquier problema o tarea intelectual que un ser humano cualquiera podría resolver, sin necesidad de ser programado. Aquí, en esta inteligencia artificial débil, aún nos necesita. Y ahí estamos y ahí espero que nos quedemos siempre. En esta parte, en esta AGI ya no nos necesitaría. No necesita una programación que le dé un ser humano, no. Características, habilidades de razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje del entorno, pensamiento abstracto, planificación, comunicación compleja. La AGI es objetivo de investigación. Se dice que se va a lograr a finales de este año, que en el 27, pero bueno, aún no existe. Bueno, así estábamos cuando de repente se destapó la inteligencia artificial y resulta que ya tenía 10 años, ¿no? Trabajándose. Pero de verdad yo espero que no aparezca la AGI. Los sistemas actuales, aunque avanzados, son débiles en comparación con esta visión, pero seguimos siendo seres humanos, visionarios, nunca estamos conformes. La IA superinteligente, bueno, esto ya estamos hablando de otra cosa. La ASI iría más allá que la AGI, superando la inteligencia humana. Evidentemente, pues ya no tendría nada de humano, ¿no? En prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y las habilidades sociales. Esta forma de IA sería capaz de automejorarse a un ritmo exponencial, lo que podría llevar a cambios impredecibles en la sociedad. A este tipo de inteligencia artificial es que Noah Harari
uno de mis escritores favoritos, es que le tiene respeto, digamos, ¿no? Tenemos que prepararnos todos para poder primero manejar todos la inteligencia artificial débil, que es la que está ahora, por si pudiera llegar a darse este tipo de inteligencias artificiales superiores, ¿no? Y llevar a cambios drásticos en la sociedad. Si esta inteligencia artificial nos está fragmentando de una manera increíble. Entonces, permítame tantito, porque tengo luego se los voy a presentar porque las tengo en un video a mis dos cachorritos, una salchicha y una chihuahua. Pero cuando timbran, se ponen todas desesperadas. Bueno, entonces, el estado actual de estas dos inteligencias artificiales es hipotético, ¿no? Y más el ASI es completamente hipotético y que ahí se quede, definitivamente. ¿Qué más tenemos, no, en esta clasificación por capacidad? La IA también se diferencia por los paradigmas de aprendizaje que utiliza. El aprendizaje supervisado, ¿no? El algoritmo aprende de un conjunto de datos etiquetados. Una foto a la cual le ponemos la etiqueta de gatos, donde cada entrada tiene una salida deseada. Es como aprender con un maestro que va corrigiendo cada una de nuestras respuestas. Su uso común es en la clasificación de imágenes, predicción de precios, detección de spam. Este correo tiene estas características y entonces va a ser spam. Esa es la etiqueta que se le pone y entonces todos los correos que se parezcan a esta etiqueta que se le puso y que se entrenó al algoritmo se van para spam. Aprendizaje no supervisado. El algoritmo busca patrones y estructuras en datos no etiquetados por sí mismo. Solo el algoritmo lo hace, sin una guía explícita. Aquí es donde vamos evolucionando y se van generando las maravillas de la inteligencia artificial. Es como encontrar grupos naturales en un conjunto de elementos sin saber de antemano qué estás buscando. Su uso común: segmentación de clientes, detección de anomalías, reducción de dimensionalidad. Esto ya se empezaba a utilizar en lo que es el algoritmo burbuja de Facebook. Si alguno de ustedes alguna vez hizo alguna campaña publicitaria, a nosotros nos pedían hacia qué población necesitábamos que se dirigiera nuestra campaña. Entonces ellos segmentaban porque tenían los datos para segmentar, que los jóvenes, que los que les gusta esto, bueno, pues más o menos es el uso común que se le da. Aprendizaje por refuerzo. El algoritmo aprende mediante ensayo y error, interactuando con un entorno y recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones, y busca maximizar su comprensión a lo largo del tiempo. Un ejemplo clásico, por ejemplo, la visión por computadora, los autos Tesla, o los juegos increíbles, AlphaGo, que es cuando le ganó al campeón de Go, y el de ajedrez cuando pues también, ¿no? Venció a Kasparov. Entonces, esto justamente es aprendizaje por refuerzo. Y también aplica a la robótica y a la gestión de recursos. Cada tipo de IA y paradigma de aprendizaje tiene aplicaciones específicas que están transformando radicalmente diversos sectores, desde la medicina y las finanzas hasta el transporte, la educación y el entretenimiento, redefiniendo nuestra forma de vivir y trabajar. ¿Pero por qué está pasando todo esto? Bueno, la inteligencia artificial como tecnología se está posicionando dentro de todo, ¿no? La medicina, el transporte, la educación, el entretenimiento, y está exponenciando los beneficios de este tipo a todo aquello con lo que está interconectándose, y está cambiándolo todo. Esa es la verdad. Entre algunos tipos de inteligencia artificial generativa, ¿por qué razón es que estamos puntualizando en la inteligencia artificial generativa?
porque es una IA débil, o sea, se existe, y es una IA que genera texto, genera imágenes, genera audio, música, genera video, a partir de un prompt o una instrucción. Esta instrucción, por ejemplo, en ChatGPT, se la podemos dar escrita. Genérame un ensayo de tantas palabras, como si fueras un maestro y bueno, esa sería la indicación para ChatGPT si yo le escribo. Ahora también ya se puede, de dictado de voz, ChatGPT la pasa a texto y después la transforma en resultado, ¿no? En salidas. Bien. ¿Qué modelos son los que generan texto? Es ChatGPT, Gemini, Llama, Copilot, Meta, Grok, todos modelos que hemos escuchado hablar que hacen maravillas. ¿Sí? Entonces, crean textos coherentes y contextualmente relevantes. Pueden redactar ensayos, artículos, código, o sea, es increíble, guiones y poesía. Utilizando un asistente virtual, crean contenidos y hasta traducciones automáticas. Las traducciones han tenido una evolución increíble. ¿Por qué? Porque ahora este tipo de inteligencias artificiales no solo traducen, anexan un contexto. Y al anexar el contexto, la inteligencia artificial entiende qué tiene que decir dentro de este contexto. Entonces, pues es algo increíble. ¿Qué más hay? Generación de imágenes. Ya les dije, mediante el prompt, que el prompt puede ser audio que pasa a texto o texto directamente, o una foto que luego pasa a texto y después pasa a la herramienta y ya nos arroja la imagen. Entre estas herramientas de generación de imágenes está DALL-E, Midjourney y hay muchísimas otras más. Y transforman descripciones textuales en imágenes detalladas, revolucionando el diseño gráfico y la creatividad visual con diversos estilos artísticos. Cuando la inteligencia artificial testerea, toca, ¿no? Algún conocimiento del ser humano, siempre llega a ser algo complejo. Por ejemplo, y tienen razón, por eso hay que normarla. Por ejemplo, yo recuerdo hace 2 años, creo, lo que fue la huelga de actores de Estados Unidos, donde se dan cuenta los extras que ya no estaban siendo convocados al nivel de antes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que su métrica, sus rostros, todo esto fue pasado por este tipo de tecnología y entonces ya podían ser duplicados con una pantalla verde y bueno, esa es la parte que hay que normar. Y entonces, entre muchas otras cosas por las cuales se fueron a este movimiento los actores y después se les unieron los guionistas, porque pasó exactamente lo mismo, ¿no? La creación de texto a texto bueno, pasa y revoluciona todo. Lo que hay que hacer es reglamentar, pero no reglamentar mediante su prohibición, sino darle el nivel a todos para que la puedan utilizar y a partir de ahí generemos algo increíble. Yo les comento a los profesores investigadores que un profesor investigador que ya tiene su metodología bien prediseñada, a lo mejor no está de acuerdo con que se integren este tipo de herramientas. Pero, o sea, ¿cuál sería la razón? Que no está preparado para integrarlas él, porque en el momento en el que las integrara, su investigación iba a ser potenciada por una herramienta que puede estar filtrando datos a una velocidad increíble, que puede estar haciendo recuperación de datos en segundos y actualizados. Entonces, lo que genera el ser humano exponenciado con estas herramientas es a lo que vamos, ¿no? Ese es el fin.
pero tenemos, mínimo a lo mejor no podemos, ni lo haremos, no convenceremos a todos de utilizar inteligencia artificial, pero sí hay que normar, ¿no? Sí hay que regular. ¿Para qué? Pues para que aquellos que la utilizan y aquellos que no la utilizan sigan en pro de la humanidad. A final de cuentas, todas las tecnologías tienen que servir para eso, tienen que servir para que el ser humano pues crezca, tenga más comodidades, tenga, no sé, ¿no? Una vida más longeva. Y asimismo también tenemos inteligencia artificial que genera video. Herramientas como Sora crean secuencias de video realistas a partir de descripciones textuales y cada vez son mejores, permitiendo animaciones y efectos visuales sin equipos de filmación tradicionales. Entonces esto pues ya les pegó también a los profesionales que se dedican a todo esto. Ahora, generación de código. Cuando hace poco, ¿qué les diré? 6, 7 años, lo que era la parte de comunicarse con las tecnologías, solamente la podían hacer los ingenieros en sistemas, aquellos que sabían, ¿no?, programar, aquellos que sabían los ceros y unos, ¿no?, toda esta codificación tan compleja, para que una máquina les pudiera entender y pudiera dar, ofrecer un resultado. Entonces, nosotros, en mi caso, ¿no?, de las ciencias sociales, yo sí necesitaba un software, tenía que ir con un ingeniero en sistemas y tenía que explicarle en vocabulario natural. ¿Cuál es el vocabulario natural? Es este que empleamos, como si le habláramos a un amigo. Pues justamente es ese vocabulario natural el que vamos a emplear con cada una de nuestras herramientas. ChatGPT, generación de texto. Yo le voy a hablar como a un amigo. Genérame esto, hazme esto, ayúdame, una idea para mis niños, para esto. Y él me va a responder justamente en el mismo vocabulario natural. Y si nosotros intentábamos hacerlo antes, pues definitivamente nos parábamos en una computadora y donde está la parte de generar código, le hubiéramos puesto genérame esto, no habría resultado cual ninguno. Ahora, Copilot, Codex de GPT, entre muchas otras herramientas, casi todas ya generan código. Podemos nosotros pedirle, quiero que generes una página web que contenga esto y esto, que sirva para esto, que tenga una tienda, y entonces se transforma en magia, se transforma en código. Y el código ya lo puede leer, obviamente, la inteligencia artificial. Ya muchas veces ya ni siquiera necesitamos esa parte de que se transforme en código. Bueno, todavía sí se necesita. Pero ya directamente vamos al producto. Entonces es algo increíble porque lo que hace es quitarnos restricciones. ¿Qué pasaba? Y este es un ejemplo bien de mi profesión, ¿no? ¿Qué pasaba cuando llegaba un usuario a mi biblioteca y me decía, oye, yo necesito un libro? Bueno, yo soy clasificador, catalogador también, y entonces todos los datos del libro, yo hice una catalogación descriptiva y temática, todos los datos del libro temáticos, por ejemplo, me daban dónde ponerlo en una clasificación, y la clasificación me decía dónde ubicarlo físicamente en la biblioteca. Entonces llegaba el chico y me decía, y yo me iba a mi catálogo y lo buscaba. Yo era el traductor entre el vocabulario natural de mi usuario y la computadora. Bien, pues ahora ya no. Ahora ya van a llegar los alumnos y entonces se van a enfrentar a qué. Es lo que les digo a mis compañeros bibliotecarios cuando los capacito. Bueno, ahora presentamos modelos de asistentes virtuales que te preguntan, ¿qué es lo que necesitas hoy?, ¿no? Y escuchan tu tono de voz y entonces también tienen audición empática y te puedo ayudar, y a lo mejor un avatar con una sonrisa y le muestran la clasificación del libro sin que él necesite tecnicismos. Y luego lo conducen de una manera virtual hacia la biblioteca. Cuando hay veces que tengo compañeros
que se despertaron con el pie izquierdo y hoy no quieren hacer. Y entonces ese día el usuario, que es lo más importante, a lo mejor no recibe el documento que necesita. Pues justamente esto es lo que hace la inteligencia artificial. De primera mano nos enfrentamos a la información. Hay muchas herramientas ya para autogestivas, cursos y demás, pero aún así siempre va a ser necesaria esta parte humana, ¿no? Esta parte donde nosotros estamos ahí para hacer el acompañamiento de los seres humanos. Y también hay otra cosa que está increíble, generación de datos sintéticos. ¡Ay, cómo me encanta! Yo les platico mucho mi experiencia con este tipo de sistemas. Estos sistemas crean conjuntos de datos artificiales que imitan propiedades estadísticas de datos reales, fundamentales para entrenar otros modelos cuando los datos reales son escasos o sensibles. Esto parece algo complejo, y sí, ya cuando empezamos a desmenuzar lo que son las entrañas de cada una de estas herramientas, nos damos cuenta todo lo que tiene que pasar dentro de ellas para que lleguen a hacer esto. A final de cuentas siguen siendo ceros o unos. Sigue siendo una programación más sencilla, pero sigue siendo programación. Yo les platico que cuando di un curso para usuarios de nivel universitario, generé un asistente, y el asistente tenía toda la información elegida, con referencias, verificada, de Carlos Marx, ¿no? Porque eran usuarios de una biblioteca de economía. Y pues yo estaba alucinadísima. ¿Por qué? Porque hice el asistente y entonces con toda su creación intelectual, le di la libertad para que pudiera, y las instrucciones para que pudiera, bueno, es algo complejo, para que pudiera generar nuevos datos acerca de estos datos reales, pero lo llamé conciencia sintética. Esta conciencia sintética pudo interactuar con los alumnos y refutar sus propios principios, y bueno, lo más parecido a Carlos Marx lo tuvimos ahí enfrente. Ya lo podemos ver nosotros en estas herramientas como Megaprofe, donde nos pone, ¿quieres platicar con Albert Einstein? Pero a final de cuentas les digo, no se trata tanto de eso. Se trata de la información que estas herramientas contienen, para qué la vamos a utilizar, pero a mí me fascina. Tengo otra conciencia sintética de mis escritores más queridos, entre ellos Noah Harari, Freire y muchísimos otros más. Y ahí debatimos cada uno de los proyectos que tengo en mente, y me ayudan muchísimo porque veo los puntos de vista y aparte veo su perspectiva histórica, ¿no? Y después también analizamos la perspectiva actual y bueno, es una locura. Pero siguen siendo datos sintéticos, son datos que nunca hubieran podido ser producidos sin inteligencia artificial. ¿Se imaginan lo que se puede llegar a lograr? Es importante destacar que ya muchos modelos, por ejemplo, ChatGPT, que es un modelo de generación de texto, ya es multimodal. ¿Por qué? Porque también genera imágenes, también genera video. Y Gemini, por ejemplo, es una de las herramientas más increíbles para este nivel, para nivel básico. Es una de las herramientas más increíbles. Sí, para todos los niveles es una de las predilectas. Ahora para el nivel básico la vamos a trabajar bastante. El ranking objetivo de herramientas generativas. Bueno, yo le pongo ámbito universitario, pero debería ser el ranking para todo uso de herramientas de inteligencia artificial. Les quiero recordar por qué. Al final, ya cuando hicimos nuestra presentación de nuestros trabajos del grupo 1 de septiembre de inteligencia artificial, nadie recordaba Perplexity.
Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque Perplexity es la herramienta, son fuentes de información, pero Perplexity es la herramienta por excelencia. ¿Por qué? Tiene acceso en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que corre, que está en la web, ¿no? Tiene citas verificables. Si yo le pido, genérame un reporte y de dónde lo sacaste, pon las citas, a un clic puedo yo verificar que esas citas sean confiables y que sí exista esta información, porque a final de cuentas esto es lo que hace a estas herramientas de inteligencia artificial únicas, que nosotros verifiquemos y avalemos la información que regresan. Bien, algunas críticas hacia esta herramienta son los riesgos éticos, ¿no? Por su uso, porque justamente como está manejando citas verificables, entonces ya tiene algunos litigios con medios como Wikipedia o muchos otros, porque ahí podemos acceder a mucha información y la información es verificable. Tiene un balance ideal para investigación académica con verificación. Siempre, 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 aunque lo arroje Perplexity, hay que verificar la información que nos arroja todas las inteligencias artificiales. Esta práctica de checar la información, no se les debe pasar jamás, ¿sí? Bien, primero Perplexity. Después vamos a ver Gemini. Vamos a estar manejando estas herramientas. Ventaja que no corre en línea. La versión de paga. Estamos hablando de la versión de paga. Digo, la versión gratuita. Tiene un razonamiento avanzado multimodal, entornos de investigación reforzados. Las críticas. Informes anecdóticos apuntan a una profundidad limitada de búsqueda de información. Le llaman, tanto así que le llaman una pulgada de profundidad, ¿no? Y está limitada por candados también. Pero esto es bueno. Esta es una herramienta que no deja acceder a los niños, por ejemplo, contenido que no deben acceder. Estos candados son límites que nos recuerdan que es bueno normar. Es bueno normar este tipo de inteligencias artificiales. Mientras estos límites no sean sesgados a voluntad por el dueño de las herramientas, debe haber, ¿no? una manera también de controlar la información. Aún así, ¿cuál es la ventaja de Gemini? Bueno, pues que cada una de estas herramientas, cada una de estas fuentes de información tienen dentro de sí o están enlazadas a bases de datos. Y la base de datos de Gemini es Google, que es el buscador por preferencia de todos los seres humanos. Esto quiere decir que nuestras preferencias, nuestras búsquedas, la manera en la que hablamos e interactuamos con el buscador ya se quedó en los datos de entrenamiento de Gemini. Entonces, nos entiende, es bastante fácil interactuar con ella. Balance excepcional para contextos académicos complejos que requieren razonamiento, que conviene complementarlo con verificación manual. Siempre, siempre, siempre pidan la referencia para poder hacer la verificación manual. Después tenemos uno de mis favoritos, ChatGPT. Es la versión 5, es la Pro, $20. Yo me quedo con esa, no alcanzo a pagar la siguiente, que es $200. Por eso es que les comento que la inteligencia artificial, como toda tecnología, no es democrática, ¿no? O sea, va a ser siempre una división entre los que pueden y los que no pueden acceder a ella, por lo que quieran y manden, en este caso monetario, en otro caso de alfabetización, no saber usarla, en otro caso digital, con qué la utilizo, cómo le hago, no puedo. Entonces, bueno, en estamos hablando de la versión gratuita, ¿no? Es multimodal, también genera código y sin citas automáticas. Necesitamos pedirle que nos haga las citas. Siempre, a cualquiera de las inteligencias artificiales. El problema es que ChatGPT también las inventa de una manera increíble. O sea, y te puedes ir y las buscas y no existen. Y parece que sí existen, ¿no? Se están respondiendo a lo que tú necesitas, pero el riesgo de alucinaciones es alto en estos modelos. Y bueno, aparte de que la versión gratuita no incluye navegación en tiempo real.
Balance. Es excelente, excelente para generación creativa y análisis con herramientas enriquecidas, ideal para la generación de ensayos, narrativas académicas y todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, todo lo que se les pide, o sea, para generar ideas es el número uno. Tenemos, por ejemplo, a Claude y a Copilot. No los vamos a ver, ya los veríamos en un curso posterior, más avanzado. No corre en red, Claude, razonamiento lógico muy sólido, coherencia alta, baja tasa de alucinaciones. Críticas, no tiene navegación en web en vivo. ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene información actualizada. Y sin citas también, puede cometer errores. Ya vimos que solo Perplexity te da las citas, así que hay que pedírselas también. Y es la mejor opción para redacción cuidadosa y un rigor lógico. Quiere decir que se apega más también a lo que es la programación, ¿sí? Aunque sin soporte en internet. Después vamos a ver las características de Copilot. Su integración evidentemente también con Microsoft. Es el mejor de los asistentes cuando se trabaja con esta paquetería, excelente para codificación y herramientas técnicas. Tampoco corre en línea la versión de gratuita. Riesgos de replicar códigos sin licencias. Bueno, este es el Perplexity de los programadores, ¿no? Pero al final de cuentas, una de las frases que más dice mi papá, que es por él comencé en este camino de la inteligencia artificial. Mi papá es maestro en ciencias de la bibliotecología y ferviente admirador de películas como Matrix. Y bueno, todavía recuerdo cuando estaba en la pandemia, me dio COVID y entonces tuve que pasarlo sola, sin televisión, sin internet, y tuve 21 días para estar pensando. Y entonces recuerdo que mi papá me habló de España y me dijo, oye, ¿ya viste? Y yo, no, pues no tengo ni manera de... Y comenzamos a platicar de inteligencia artificial. Y bueno, Copilot es una herramienta preferida por sí, justamente, para programación académica. Y ahora vamos a ver estas dos inteligencias artificiales. Una es Meta o Llama. Es de código abierto, adaptable, ideal para personalización local. No corre en red. Esta información la tengo que verificar. Obviamente, como todas, no tiene verificación automática. Es excelente para investigación técnica y desarrollo local, no para información reciente. Pues sí, porque no corre en red. Y tenemos DeepSeek. Ventaja, razonamiento interno fuerte. DeepSeek es uno de los mayores competidores de ChatGPT. Es gratuito. No corre en línea tampoco. Opacidad en fuentes, porque sabemos, DeepSeek es una herramienta china, ¿sí? Y cuando entró el 2025, que ChatGPT estaba, digamos que modelando el camino para poder incrementar sus costos, entonces llega esta empresa china y dice, ¿sabes qué? Pues aquí está y es gratuito. Y es código abierto para que ustedes puedan utilizarlo. Bueno, aún así, tiene altos errores en citas académicas. No sabemos cuáles las fuentes, si es sesgada, si hay muchas cosas que necesitamos evaluar de DeepSeek. Balance, útil internamente, pero no para uso universitario, basado en fuentes verídicas. Si queremos, podemos utilizarlo, pero hay que verificar muy bien la información. Y aquí tenemos otro jugador que se llama Grok. Ventajas, acceso en vivo a redes y web para tendencias de redes sociales, alta tasa de errores y sesgo conservador, uso de enlaces rotos, bajo nivel de credibilidad en citas. Aquí ya introducimos la palabra sesgo y esta palabra es muy importante para las herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué nos dice de Grok? Un balance útil como complemento para actualidad y redes, pero no fiable para citas académicas. ¿Qué logramos analizar de toda esta información que les estuve dando
que solo Perplexity, que te arroja las referencias verificables y que de todos modos tú debes de verificar, es confiable en las citas. Para todos los demás hay que pedir la cita y revisar la cita. Sí, hasta Perplexity. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar acerca de los sesgos. Y entonces voy a tomar dos herramientas, lo que es Grok y lo que es Llama. Bueno, primero Llama. Yo estuve trabajando con el grupo pasado, justamente con Meta o Llama de WhatsApp. ¿Por qué? Fue la única herramienta con la cual pude alcanzarles. La única herramienta que, por ejemplo, en las telesecundarias tenían posibilidad de utilizar. Donde me decían los maestros, ¿sabes qué? Es que no tengo ni computadoras, ni internet, ni solo los celulares. Y entonces tuvimos que reorganizar el curso y tuvimos que... Se trata de alcanzar. O sea, todo este trabajo es para lograr un cambio, pero un cambio social, un cambio en todos, un cambio que repercuta en la niñez mexicana. Y evidentemente, antes de que repercute en la niñez mexicana, tiene que repercutir en ustedes como docentes. Tienen muchísimo trabajo, es algo increíble lo que ustedes hacen. Entonces, en ese momento fue la única salida viable que encontré, pero hoy la verdad encontramos otra y es increíble. Se las voy a estar presentando entre el sábado y el miércoles. Pero en aquel entonces pues fue Llama, ¿no? Y vimos las maravillas de lo que es la inteligencia artificial generativa y la creación de imágenes y todo esto. Aún así, ¿qué es lo que pasa con Llama? Llama es... o Meta de WhatsApp es del dueño de lo que era Facebook. Entonces tiene toda la base de datos histórica de nuestras preferencias de redes, ¿no? Nuestras preferencias, bueno, a cada cosa que le dimos like en Facebook, a cada cosa que preguntamos, a cada nueva amistad que hicimos, toda esa información la tiene Meta dentro de él. Y es muy importante saber que esta base de datos sirve. ¿Para qué sirve esta base de datos de Llama? Obviamente para mercadotecnia, para hacer ¿cómo se llama eso? Toda la información que se requiere para redes. Pero hay que tener mucho cuidado con los datos de esta herramienta. Hay una demanda hacia Facebook anterior, no estamos hablando de Meta, donde Facebook es acusado de utilizar datos de su base de datos histórica de todos nosotros para que se ganara una elección. O sea, se utilizó datos para manipular a población, porque ellos saben qué es lo que queremos, saben qué es lo que buscamos, hasta antes que nosotros. Ese es el problema de los algoritmos y ese es el problema de estas inteligencias artificiales. Tienen una oportunidad enorme, gigantesca, pero si no nos preparamos para sacarles provecho, son una amenaza enorme para todos. Y tenemos otro competidor que es Grok, que es de Twitter y de Elon Musk, ¿no? El dueño de los autos Tesla. Y aquí aparece la palabra sesgo. ¿Por qué? Porque esta herramienta está diseñada de esa manera. Su creador es conservador y entonces evidentemente él no es científico. Es un genio, sí, pero para los negocios. Y entonces tiene sus prioridades, digamos, bajo las que se crearon sus herramientas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las respuestas que nos puede dar cada una de las inteligencias artificiales. En este caso, les presenté algunas de las más importantes. Pero justamente a ese nivel tienen que evaluar
qué inteligencia artificial utilizar, ¿sí? Por lo pronto vamos a quedarnos aquí.